Hola nautas, nuevamente con ustedes. En esta primera parte voy a hablar de un momento muy particular de movimiento aparente del Sol, el paso del Sol por el meridiano del observador. A lo largo del día, como consecuencia de la rotación de la Tierra, vemos que el Sol parece desplazarse de este a oeste por el cielo. Pero hay un momento en particular en el que alcanza su mayor altura sobre el horizonte. Ese instante es el que nos interesa, cuando el Sol cruza el meridiano del lugar. A partir de ese momento, mediante una observación de la altura del Sol y conociendo la declinación solar, podemos realizar el cálculo que nos permitirá obtener la latitud por la altura de la meridiana. Por eso, en esta primera parte no voy a calcular todavía la latitud. Primero vamos a entender qué es el meridiano del observador, qué significa el paso del Sol por ese meridiano y fundamentalmente cómo podemos determinar la hora en que se produce. Para ello vamos a trabajar con algunos conceptos de tiempo que son propios de la navegación astronómica, el PMG, la longitud y la hora meridiana. Una vez que tengamos determinado ese momento, estaremos en condiciones de pasar a la segunda parte, donde veremos cómo, a partir de la observación del Sol en la meridiana, podemos calcular nuestra latitud. Así que primero vamos a determinar cuándo pasa el Sol por nuestro meridiano y en la segunda parte veremos qué podemos obtener de esa observación. Vamos ahora a llevar estos conceptos a un caso práctico. Supongamos que me encuentro a bordo, en la marra del río Club Olivos, y tengo una posición estimada que es la que figura en los datos. La fecha es 4 de marzo de 2016 y mi hora de bitácora, es decir, la hora que tengo a bordo, es 6 horas 30 minutos. Como posición estimada tengo una latitud de 34 grados 30 minutos sur y una longitud de 58 grados 29 minutos oeste. Además, debemos tener en cuenta que estamos trabajando con una hora oficial de +3, correspondiente al uso cuyo meridiano central es 45 grados oeste. Ahora bien, ¿qué es lo que nos pide el problema? Nos pide determinar a qué hora se producirá el paso del Sol por el meridiano del observador. Acá aparece algo importante. La hora que tengo en mi bitácora no es directamente la hora a la que el Sol va a cruzar mi meridiano. Para encontrar ese momento vamos a tener que relacionar la posición del observador, particularmente su longitud, con el PMG, que es el paso del Sol por el meridiano de Greenwich. Por lo tanto, el procedimiento va a consistir en partir de ese PMG y hacer las correcciones necesarias para trasladarlo desde Greenwich hasta nuestro meridiano de observación. Bien, una vez que tenemos identificada nuestra posición, necesitamos relacionar el meridiano donde se encuentra el observador con el meridiano que corresponde al uso horario que estamos utilizando. Nuestra longitud estimada es de 58 grados 29 minutos oeste, mientras que la hora oficial que estamos utilizando corresponde al uso cuyo meridiano central es 45 grados oeste. Por lo tanto, para conocer cuánto nos separa nuestro meridiano del meridiano de referencia del uso, obtenemos la diferencia de longitud. En este caso la diferencia que vamos a utilizar es 58 grados 29 minutos menos 45 grados. Esto nos da 13 grados 29 minutos. Ahora bien, para nuestro cálculo no nos interesa expresar esta diferencia solamente en grados y minutos de arco. Necesitamos expresarla en tiempo porque estamos trabajando con horas. Recordemos que la Tierra gira a 360 grados en 24 horas, por lo tanto, 15 grados de longitud equivalen a una hora de tiempo y un grado equivale a 4 minutos. Por eso, ahora voy a utilizar la tabla de conversión de arco a tiempo que aparece en esta diapositiva. La forma de utilizarla es muy sencilla. Busco primero los 13 grados y después los 29 minutos de arco y obtengo su equivalente en horas, minutos y segundos. De esta manera transformamos una diferencia expresada como un ángulo de 13 grados 29 minutos en una diferencia expresada como tiempo.
Y este paso es importante porque a partir de ahora vamos a poder incorporar esa diferencia a nuestro cálculo de la hora del paso del Sol por el meridiano del observador. Llegamos ahora al punto central del ejercicio, determinar a qué hora se produce el paso del Sol por el meridiano del observador. Para este día, el PMG, es decir, la hora media de Greenwich, en la que el Sol pasa por el meridiano de Greenwich, es de 12 horas 11 minutos. Pero nosotros no estamos en Greenwich, nuestro observador se encuentra hacia el oeste, y por lo tanto el paso del Sol por nuestro meridiano se producirá después que el paso por el meridiano de Greenwich. Esto es importante, cuanto más hacia el oeste nos encontremos, más tarde veremos culminar el Sol. En la diapositiva anterior obtuvimos una diferencia de longitud de 13 grados 29 minutos, que convertimos a tiempo y que equivale a 53 minutos y 56 segundos. Por encontrarnos al oeste del meridiano de referencia, esta diferencia de tiempo se debe sumar al PMG. Entonces hacemos 12 horas 11 minutos más 53 minutos 56 segundos y nos da un resultado de 13 horas 4 minutos 56 segundos. Por lo tanto, obtenemos como resultado que el Sol pasará por el meridiano del observador el 4 de marzo de 2016 a las 13 horas 4 minutos y 56 segundos. Este es el momento que nos interesa determinar, porque es alrededor de ese instante cuando el Sol alcanza su máxima altura sobre el horizonte. Y podemos realizar la observación que posteriormente utilizaremos para calcular la latitud meridiana. En la segunda parte vamos a ver justamente cómo a partir de esa observación obtenemos la latitud del observador. Este gráfico nos ayuda a visualizar lo que acabamos de calcular. Las líneas verticales representan distintos meridianos. La línea roja representa el meridiano de referencia y la flecha nos muestra el desplazamiento hacia el oeste, donde se encuentra nuestro observador. Lo que tenemos que entender es que la Tierra gira de oeste a este. Como consecuencia de esa rotación, nosotros vemos al Sol desplazarse aparentemente de este a oeste. Por eso el Sol no pasa simultáneamente por todos los meridianos. Primero pasa por un meridiano que está más cerca del este y a medida que la Tierra gira, va pasando sucesivamente por los meridianos que se encuentran hacia el oeste. Entonces, si nuestro observador está al oeste del meridiano de referencia, el Sol todavía tiene que avanzar aparentemente hacia el oeste hasta llegar a nuestro meridiano. Por eso decimos que el Sol culmina más tarde para un observador situado al oeste. En nuestro caso, esa diferencia de posición es de 13 grados 29 minutos, que empresado es tiempo equivale a 53 minutos y 56 segundos. Por eso, partiendo de las 12 horas 11 minutos del PMG, sumamos esos 53 minutos y 56 segundos y obtenemos las 13 horas 4 minutos 56 segundos. Este gráfico entonces nos permite entender visualmente algo que en la cuenta aparece simplemente como una suma. Al estar al oeste, el paso del Sol por nuestro meridiano se produce después del PMG. Bueno, finalmente llegamos al final del ejercicio. Espero que este ejemplo haya servido para comprender un poco mejor cómo podemos utilizar el movimiento aparente del Sol como una herramienta para determinar nuestra posición en el mar. Muchas gracias por su atención y como corresponde entre navegantes, muy buenos vientos.